Es siempre una bendición poder compartir la palabra de Dios y para mí en esta oportunidad poder compartir al pueblo argentino y a otras partes del mundo. Mi nombre es José Vallejos. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué tremendas palabras. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees tú en el Señor Jesús? La palabra de Dios no nos presenta otro camino para la salvación. La palabra de Dios no nos presenta otro medio para tener la vida eterna. El Señor Jesús es excluyente. Él dice, el que cree en mí, no el que cree en Pedro, no el que cree en Juan, no el que cree en María, no el que cree en un sacerdote o en un pastor o en cualquier otra figura importante. No, Él dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees tú en Él? ¿Cómo crees tú en Él? Tal vez tú me dirás, sí, yo creo. La palabra de Dios también dice que los demonios creen y tiemblan. Cuando la palabra de Dios está hablando del creer, está hablando de confiar, de depositar nuestra vida en sus manos, la de ponernos completamente de su lado. La palabra del Señor dice, el que cree en mí, en mi poder, en lo que yo soy, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice el versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. No morirá eternamente. ¿Cuántas religiones ofrecen una vida? Pero una vida aquí en esta tierra. Solamente el cristianismo nos ofrece una vida distinta, no solamente en esta tierra, sino en el mundo que viene, en el tiempo que sigue después. Cuando cerremos nuestros ojos y los abramos de nuevo, estaremos en la misma presencia del Señor. El que cree en mí no morirá eternamente. Marta, María y Lázaro habían estado en contacto con el Señor Jesús continuamente. Habían tenido contacto con Él, pero en esta oportunidad tienen contacto con aquel que puede dar la vida eterna. ¿Crees tú esto? Y Él le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Él es el dador de la vida. ¿Crees tú esto? ¿Crees tú que Jesús es el Cristo? ¿Crees tú que Él es el Mesías? ¿Crees tú de que Él puede darte vida eterna? Él lo puede hacer. Solo Él puede darte la vida eterna. ¿Crees tú esto? ¿Le has pedido perdón a Dios por tus pecados? La palabra de Dios dice, de modo que es establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva eterna es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él te puede dar la vida y la vida eterna. ¿Crees tú esto? Pídele al Señor que sea Él quien perdone tus pecados. Estás yendo rumbo a la condenación, estás yendo rumbo hacia el infierno, pero esa no es la voluntad de Dios. Él quiere cambiar tu vida ahora y Él quiere convertirte en un hijo, en una hija de Dios. Dice la palabra de Dios, vino Marta y le dijo, el maestro está aquí. Ella se levantó deprisa, fue hacia él y el Señor Jesús se encontró con ella. Y dice la palabra de Dios en el verso 33, Jesús al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Por qué el Señor Jesús se conmovió? Porque solo Él puede entenderte a ti. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Solo Él, quien fue hombre y Dios, puede comprenderte a ti. Y dice la palabra de Dios, se conmovió y le dijo, ¿dónde le pusiste? Y ellos le dijeron, Señor, ven y ve. Y encontramos el versículo más corto de la Biblia. En Juan 11:35 dice, Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Conmovido por la tristeza que veía, conmovido al ver el poder del pecado. La paga del pecado es muerte. También la muerte se había llevado a su ser amado. ¿Y cuánta gente está muriendo sin Cristo? Y el Señor Jesús está triste y llora. Y los judíos le dijeron, mirad
cómo le amaba. Verso 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro de una cueva, tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque ya es de 4 días. Ya ha muerto, y aquí encontramos una tremenda prueba. No es que Lázaro estaba dormido, no es que Lázaro se había desmayado, no es que él estaba en un estado catalépsico, clínicamente muerto, pero realmente podía levantarse. No, la palabra de Dios dice que él ya olía mal, que ya no se podía soportar. Señor, hiede ya no se puede soportar por el olor. Pero Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás? Lo dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Gracias te doy por haberme oído. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Jesús tiene poder para vencer la muerte. Él lo demostró con Lázaro y lo demostró con su propia resurrección. Lázaro, ven fuera. Un día Él ofrece levantarte a ti también de la tumba. Hay muchos líderes religiosos que te ofrecen muchas cosas, pero solo Jesús te puede ofrecer levantarte de la tumba. ¿Cuántas religiones enseñan que aún los hombres van a tener que resucitar a las mujeres? Y pues si su mujer no le fue agradable, no la resucitan. Pero déjame decirte a ti, mi querida amiga, tu salvación no depende de tu esposo, no depende de hombre alguno, tu salvación depende de Jesucristo. Es Él quien fue a la cruz. Es Él quien pagó por tus pecados. Es Él quien derramó su sangre por ti. Jesús te ama y por eso hizo todo eso por ti. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas. Y Jesús, y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. ¡Qué tremendo! Una semana después, Lázaro fue con Jesús a Jerusalén en la Pascua y todos le vieron a Él vivo. Todos le vieron a Él vivo. El Señor también, Jesús, quiere darte a ti vida. Él quiere darte a ti esa esperanza. ¿Por qué no en esta oportunidad? Inclinas tu rostro humillado al Señor y dices, Señor, perdona mis pecados. Hasta este momento me he dado cuenta que la vida que he estado llevando, a pesar de ser muy joven o muy anciano, sé que la vida que yo llevo no es agradable para ti. Perdona mis pecados. Sé que estoy yendo rumbo hacia el infierno. Yo creo que Jesucristo murió en la cruz por mí. Por eso en este momento, Señor, te pido perdón de todo corazón. Perdóname, cambia mi vida, hazme un hijo tuyo y dame vida eterna. Te lo pido en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si tú le has pedido eso al Señor, el Señor ha escuchado tu oración. Eres tú un hijo de Dios. Él te ofrece vida y vida eterna. Que Dios te bendiga.